Una persona que todo el tiempo está pensando en estructuras gramaticales y en sintaxis ve las batallas más o menos así. Yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido, sí, un maldito malnacido. Pero hay algo que no pueden negar del asesino, que es el mejor maldito freestalero que se ha parido. Abróchate el cinturón porque después de este video vas a ver el freestyle con otros ojos. Así es como se ve un patrón de asesino expresado a través de un árbol morfosintáctico. Pero vamos a echarle un ojo a esa estructura. Aquí hay un círculo, aquí hay otro círculo. Probablemente eso nos esté diciendo que una idea está en esta estructura y que la idea secundaria está en esta otra estructura, la cual también tiene una idea secundaria. Una idea secundaria metida de otra idea secundaria, como cajas chinas, ¿no? Esa era una metáfora que utilizaba mi profesor de sintaxis usualmente. Pero bueno, vamos por partes como Jack el Destripador. Vamos a hablar de tipos de oraciones y árboles morfosintácticos con ejemplos de batallas de gallos. El objetivo de este video es que ustedes tengan una aproximación a un tema árido como lo es la sintaxis a través de un tema más llevadero como lo son las batallas de gallos. Si alguno de ustedes se quiere robar mi trabajo para hacer una tarea o algún proyecto escolar, por favor, me mandan captura de pantalla de cuál fue su calificación. Y bueno, sobre este tema que es amplio de las oraciones, hay muchísimos videos de YouTube que lo explican con detenimiento, cada tipo de oración con muchos ejemplos. En este video, para no hacerlo tan largo, no voy a detenerme en cada una de las oraciones para explicarlas. Más bien este video se va a enfocar en buscar ejemplos en las batallas de freestyle. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de esto de las oraciones. Recordemos que las oraciones se pueden dividir en simples y compuestas. Las simples solo tienen un verbo y las compuestas están compuestas por dos verbos o más, por eso se llaman compuestas. A su vez, las oraciones compuestas pueden ser compuestas coordinadas, compuestas subordinadas o compuestas yuxtapuestas. Vamos a comenzar con las oraciones simples, donde solo hay un verbo. Por ejemplo, esta clásica de Arcano. ¡Esto es la venganza por estigma! O por ejemplo, esta joyita de Calero. ¡Fuiste la forma más bonita de perder mi tiempo! Otro ejemplo podría ser este rimón de SZ. La fortaleza de tu agravio es lo débil de tu argumento. Y como pueden ver, solo hay un verbo en cada oración. Es en el caso de Arcano, fuiste en el caso de Calero y es de nuevo en el caso de SZ. Ahora, para no complicarnos la vida tanto, vamos a comenzar con las yuxtapuestas. Las yuxtapuestas se caracterizan, como su nombre lo dice, por estar una junto a la otra, sin un nexo que las conecte de manera explícita, como un que, como un pero, como un sin embargo. En las yuxtapuestas no existe este nexo. Por ejemplo, este rimón de Joker. Me divorcié con la vida. Me casé con el hip hop. El árbol morfosintáctico de esta estructura se expresaría más o menos así, donde podemos ver que está una idea y está la otra solo separada por el punto y coma. Recuerden, si estamos hablando de oraciones compuestas, estamos hablando de estructuras que tienen por lo menos dos verbos. Ahora vamos a hablar de esas oraciones que son un poquito más interesantes que las simples y las yuxtapuestas, las coordinadas. Empecemos con las copulativas. Veamos qué dice la teoría. Dicen, indica unión o suma, así como esta verdad como un templo que suelta invert. Soy el puto abuelo y no hay niñato que pueda jubilarme. O como este argumento fuertísimo que suelta Chuti. Yo estoy con mi novia por cariño y tú solo te masturbas pensando en la monja roba niños. O también como este rimón de Sasco. Solo Dios puede juzgarme y ni siquiera sé si existe. Pasemos a la adversativa. Dice la teoría, expresa oposición o contraste, así como esta verdad fuerte de acapela. Tus videos de Red Bull tienen muchas reproducciones, pero lamentablemente no tienes suerte en tus discos. La disyuntiva, por ejemplo, es la que está compuesta con o. O vas por el camino de la derecha o vas por el de la izquierda, así como esta rima de J. ¡O te matas o te mato! Yo puedo usar ese ejemplo o puedo usar este otro de Nitro. ¿Eras tú o era yo? Nada del otro mundo, ¿verdad? Vamos con las distributivas. ¿Qué dice la teoría? Dice la teoría, indica una referencia o elección alternativa, así como este ejemplo poético y clásico de Blon. Algunos perdéis batallas haciendo minutos flojos y otros ganamos batallas con lágrimas en los ojos.
O este golpe argumental de Bennett. Uno te dice que te jodan y otro te abraza después. Vamos con la explicativa. Una proposición explica o aclara el significado de la anterior. Aquí hay 3 consecutivas de Fokker. Traigo faith, o sea que traigo corte. Traigo DJ, o sea que traigo corte. Traigo buenas líneas, o sea que traigo corte. Lo cual nos lleva a las estructuras más complejas e interesantes. Las oraciones compuestas subordinadas. Y sí, adivinaste. De las oraciones compuestas subordinadas también hay clases y subclases. Pero no las vamos a revisar todas. Al menos no hoy. No porque no las haya encontrado, sino porque sería muy largo el video. Podemos comenzar con la oración de sujeto, por ejemplo, con este ejemplo de MKS. El que se junta con mierda después se mancha. Aquí la oración principal es después se mancha. ¿Quién después se mancha? El que se junta con mierda. La de complemento directo con este ejemplo clásico de Khan. Dile al compadre que te enseñe un truco nuevo. Dile al compare que te enseñe un truco nuevo. Díselo. Vamos a hacer una recapitulación rápido de qué es un objeto directo. En una oración como yo le voy a regalar un tatuaje a mi hermano, la estructura el tatuaje es un objeto directo. Pensemos en la palabra lo. Se lo voy a regalar. El tatuaje se lo voy a regalar. Entonces las estructuras de objeto directo las podemos sustituir con la palabra lo. Eso aplica aquí. Dile al compare que te enseñe un truco nuevo. Díselo. Sí aplica. Veamos el ejemplo de complemento indirecto. En una estructura como le voy a regalar un tatuaje a mi hermano, la estructura a mi hermano es un complemento indirecto u objeto directo, es lo mismo. Entonces esta estructura de Chuti funciona perfectamente. El talento se impone a lo que quiere la mayoría. Así como con el complemento u objeto directo podemos sustituirlo por la palabra lo, con el complemento u objeto indirecto podemos utilizar la palabra le. Por ejemplo, el talento se le impone a lo que quiere la mayoría. Funciona. Vamos con el complemento de régimen, con este ejemplo exquisito de Sweet Pain. Que invierto mi tiempo y que aprendan a medirlo. Sobre este tipo de oraciones lo importante es decir que la palabra clave es la preposición. En este caso, en. Invierto mi tiempo en que aprendan a medirlo. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. No confundir la palabra proposición con la palabra preposición. Una proposición es un enunciado, es una palabra retomada de la lógica, la rama de la filosofía que estudia la forma del pensamiento. En cambio, las preposiciones es una palabra sacada de la gramática. Estas son las preposiciones, para que les quede claro. En las preposiciones siempre hay una idea de espacialidad, de posicionamiento. Pero continuemos con las adjetivas. Las oraciones compuestas, subordinadas, adjetivas. En este caso solo voy a hablar de la especificativa, con este ejemplo clásico del compare. Ha llegado la tormenta que fomenta vibraciones. Ha llegado la tormenta. Es la oración principal, pero ¿cuál tormenta? La que fomenta vibraciones. De esa manera se está especificando. Comencemos con las adverbiales. Las oraciones compuestas, subordinadas, adverbiales. Comencemos con la de lugar, por ejemplo. Me encanta esta frase de Chuti que dice: yo voy a donde duele. El día de hoy voy a donde duele. Aquí la estructura principal es yo voy. ¿A dónde voy? A donde duele, con este matiz metafórico, claro. Un ejemplo de tiempo. Cuando subas 1 de éxito, sube 2 de humildad. Aquí la estructura principal es sube 2 de humildad, como una oración imperativa. ¿Cuándo voy a subir 2 de humildad? Cuando suba 1 de éxito. Podríamos mencionar aquí que hay una figura retórica que se llama elisión, es decir, no decir una palabra y que la oración se entienda perfectamente. ¿Qué palabra podría estar en elisión aquí? Por ejemplo, pasos. Cuando subas 1 paso de éxito, sube 2 pasos de humildad. Pero eso ya es una cosa extra. Vamos con una muy interesante. Con un ejemplo de Gassir, la comparativa. Nos dice la teoría, establece una comparación con un elemento de la principal. ¿Le tienes tú más miedo a Gassir que yo respeto a Asesino? Para este ejemplo me fue muy difícil hacer el árbol morfosintáctico, incluso con la ayuda de la inteligencia artificial, porque este tipo de estructuras son un poco complejas. Por ejemplo, a veces utilizo una coma para ayudarle a entender a la inteligencia artificial dónde está una estructura y dónde comienza otra. Pero miremos qué ocurre si le pongo una coma a esta estructura de Gassir. ¿Le tienes tú más miedo a Gassir
que yo respeto a asesino. Si ponemos una coma, miren lo que dice. Le tienes tú más miedo a Gazir que yo respeto a asesino. ¿Entienden? Simplemente por una pausa que no debe de haber, la inteligencia artificial puede entender que esa estructura quiere decir algo totalmente diferente. Conclusión de este pequeño debraye: el hijo de puta de Gazir tira estructuras tan complejas que confunden a la inteligencia artificial. Vamos con las causales. Dice la teoría, indican el motivo o razón por la que se produce lo expresado en la principal, como este ejemplo precioso de Sweet Pain. No temo al dolor porque ya nació a mi lado. Aquí la oración principal es no temo al dolor. Es la que se mantiene semánticamente autónoma. Es decir, puedes entenderla sin la otra. No temo al dolor. ¿Por qué? Porque ya nació a mi lado. Esa es la causa, una oración causal. Vamos con las consecutivas. Dice la teoría, manifiesta una comparación que se extrae del enunciado principal. Tanto que, por ejemplo, de asesino, Si tiro tantas barras que hasta necesitan 2 DJs. vamos con las concesivas. Dice la teoría, expresan una objeción que no impide que se realice lo dicho en la principal. Como otro ejemplo de asesino. Por más que entrenes, nunca serás asesino. Vamos con las condicionales. Dice la teoría, expresa una condición o requisito para que se cumpla la principal. Por ejemplo, Descone. Si le estuvieran pegando a mi hijo, yo también intervendría. Aquí la oración principal es yo también intervendría. Yo también intervendría si le estuvieran pegando a mi hijo. Y para finalizar, analicemos la final. Oración compuesta, subordinada, adverbial, final. Un nombre un poco largo y algo confuso. Pero bueno, es este ejemplo de Sasco. Te pondré este vídeo para que te veas y llores. Y como vimos en esta imagen del principio, hay varias maneras de categorizar a las oraciones. Por ejemplo, no hemos hablado de las preguntas. ¿Qué ocurre con las oraciones interrogativas? En el freestyle son muy comunes las preguntas retóricas. Por ejemplo, ¿tu liga cómo se llama? O cosas así, que se responden solas o tienen una respuesta irónica. Y bueno, eso sería todo por mi parte en este video. Este ejercicio taxonómico de estar categorizando las rimas dependiendo de cuáles son sus características, cuáles son sus nexos y cuáles son las combinaciones que establecen entre ellos, me tomó un rato. Por cierto, si notaste al gatico que estaba durmiendo en el sillón, probablemente no estabas poniendo atención a la gramática. ¡Concéntrate!